Tsutomu Miyazaki, el asesino otaku. Este asesino japonés nació con una deformidad en las manos que lo acomplejó e hizo ser marginado, además de que tenía un miembro anormalmente pequeño, por lo que evitaba a las mujeres. Refugiado en el anime, los cómics y la pornografía, su único vínculo cálido era su abuelo, por lo cual al morir él se convirtió en un asesino necrófilo de niñas. La vida de Tsutomu Miyazaki comenzó un fatídico 21 de agosto de 1962, día en que nació prematuramente. Pesaba apenas 2.2 kilogramos y las articulaciones de sus manos estaban fusionadas de tal forma que le era imposible doblar las muñecas hacia arriba. Aquello marcó toda su vida. Cuando tenía 5 años, un compañero de clase se burlaba con frecuencia de sus manos divertidas. Debido al complejo que desarrolló con respecto a sus manos, siempre evitaba mostrarlas en las fotos familiares. Desde el momento en que llegó a la escuela primaria, Miyazaki fue en cierto modo invisible, por lo que sus compañeros y profesores lo recuerdan como un niño tranquilo, solitario e incapaz de hacer amigos. Pero Tsutomu, al igual que otros niños, tenía sueños para su futuro, tal y como muestra en estas palabras de un ensayo escrito en 3er grado. Cuando sea grande, quiero comprar un coche e ir conduciendo. Me detendré en un restaurante y comeré un poco de curry, arroz o algo. Incluso podría visitar a mis parientes. Sin embargo, lo cierto es que muchas veces terminaba culpando a sus manos deformes por no conseguir sus metas. Se sentía frustrado y su refugio eran las historietas y el manga, que leía ávidamente hasta altas horas de la noche. Por otra parte, Tsutomu era definitivamente un niño inteligente, encerrado en su propio mundo. Estudió duro y llegó a alcanzar la mayor puntuación entre los estudiantes que dieron un examen de ingreso. Cada día, por 3 años, Tsutomu dedicó 2 horas al estudio, consiguiendo siempre altas calificaciones. No obstante, posteriormente empezó a desmotivarse por los estudios, y en lugar de unirse a los grupos de estudio, se retiraba a dibujar cómics en un rincón apartado. En cuanto a la universidad, inicialmente Tsutomu planeaba, sobre todo en base a su alto rendimiento en inglés, ingresar a la Universidad de Meiji, afiliada a su colegio. Sin embargo, tras su desmotivación académica, acabó en el rango 40 de los 56 estudiantes de su aula, cosa que le impidió entrar en la Universidad de Meiji, pero él no se dio por vencido y se puso a estudiar fotografía técnica en una universidad local, graduándose en 1983 para posteriormente ingresar a trabajar en una imprenta que pertenecía a un conocido de su padre. Después de trabajar algunos años en la imprenta y ahorrar más de 3 millones de yenes, Tsutomu se trasladó de nuevo a la casa familiar, donde compartió con su hermana mayor una habitación doble anexada a la casa principal, cerca de los negocios de impresión de su padre. Adicionalmente, Katsumi Miyazaki, padre de Tsutomu, poseía un importante periódico local en el área de Itsukaichi, la zona más interior de Tokio, donde la familia Miyazaki gozaba de una significativa influencia política. Pese al estatus de la familia Tsutomu, esta tuvo poca influencia sobre él, quizá por lo distante que se mostraba, pues, por ejemplo, su padre y su madre eran adictos al trabajo, y eso conllevaba una falta de contacto e intentaban compensar con cosas materiales, como el sedán Nissan Langley que le regalaron, y que usó para sus crímenes. Si hubiese tratado de hablar con mis padres acerca de mis problemas, ellos me habrían ignorado, diría Tsutomu tras su captura, agregando que incluso llegó a pensar en el suicidio. Las 2 hermanas menores de Tsutomu lo encontraban repulsivo. Únicamente su abuelo, hombre reconocido que había servido en el consejo de la ciudad, se mostró interesado en él. Paralelamente, Tsutomu evitaba el contacto con las mujeres de su edad, no solo por el complejo de sus manos deformes, sino por una especie de sentimiento de inferioridad sexual. Y es que, según contó sobre él uno de sus compañeros de secundaria, su pene no era más grueso que un lápiz, ni más largo que un palillo de dientes. Pese a dicha falencia, Tsutomu presentaba un apetito sexual más elevado que el promedio, al punto de que en la universidad salía a aprovechar los partidos de tenis para fotografiar o filmar las entrepiernas de las jugadoras. Como era de imaginarse, su vida sexual era un asunto puramente onanista, aunque terminó en el sendero de la parafilia porque, cansado de la pornografía normal, en 1984 empezó a consumir pornografía infantil, se volvió pedófilo, tal y como suele suceder a quienes sufren sentimientos de inferioridad sexual. Cuando era niño, él no hizo amigos cercanos, por lo que no consiguió información sobre el sexo en el mundo real. En cambio, se volvió hacia los videos, los cómics y la pornografía. Dijo sobre Tsutomu el Dr. Oda: ¿cómo pues los vicios antinaturales que tenía Miyazaki lo llevaron a matar? Según el profesor Ishii de la Universidad Aoyama, la gente crece en ambientes similares pero nunca se convierte en asesina. El detonante de los asesinatos parece haber sido la muerte del abuelo de Tsutomu en mayo de 1988.
3 meses antes del primer asesinato. Su abuelo era el único vínculo humano cálido que tenía Tsutomu en su vida adulta, y su muerte marcó una ruptura con la sociedad, significando un episodio tan doloroso en su vida que, tras la cremación de su abuelo, ingirió parte de sus cenizas para encarnarlo de alguna forma. La muerte del abuelo también alejó a Tsutomu de su familia, con la que ya venía mostrándose agresivo. Por ejemplo, una vez su hermana más joven lo pilló espiándola mientras se bañaba, e indignada le gritó, pero él montó en cólera, entró al baño, la agarró de los pelos y le golpeó la cabeza contra la bañera, golpeando después a su propia madre cuando ésta, tras enterarse, le dijo que debía pasar más tiempo trabajando y menos tiempo con sus videos. En el fondo, Tsutomu se sentía desamparado, por lo que tras salir a la luz sus crímenes, él dijo: "Me sentía solo, y cada vez que veía a una niña jugando sola, era casi como verme a mí mismo". La bestia detrás del otaku. Entre 1988 y 1989, Tsutomu mutiló y mató a 4 niñas, de 4 a 7 años. Después abusó sexualmente de sus cadáveres y, con su tercera y cuarta víctima, devoró parte de los cuerpos. Durante el día, Miyazaki era un hombre tranquilo y un empleado afable y obediente, pero ese mismo otaku decente y aparentemente inofensivo fue el monstruo que seleccionó más o menos de forma azarosa a 4 inocentes niñas, siendo incluso tan cruel que, con el mismo cinismo burlón con que Albert Fish envió una carta a la madre de sus víctimas, mandó cartas a las familias de las víctimas, describiendo mórbida y detalladamente lo que hizo en cada caso. Crónica de los horrores de Miyazaki. Poco después de las 3 p.m. del 22 de agosto de 1988, la pequeña Mari Kono, de 4 años de edad, salió de su casa ubicada en el complejo de apartamentos Iruma, en Saitama. Ella supuestamente iba a jugar con una amiga, pero ya eran las 6:23 y no regresaba, por lo que su padre, el arquitecto Shigeo Kono, llamó a la policía para notificar su desaparición, sin saber que, mientras alguien atendía su llamada, su hija estaba siendo estrangulada a unos 50 kilómetros, en medio del silencio cómplice de los árboles. Volviendo en el tiempo, Mari estaba caminando en el complejo de apartamentos a inicios de la tarde, cuando de pronto un Nissan Langley se detuvo cerca. El vidrio del conductor se bajó y un hombre joven de mirada apacible le preguntó: ¿No te gustaría ir a un lugar más fresco? Hacía sol, así que Mari asintió con la cabeza y se sentó junto al desconocido. En su gran inocencia, Mari jugaba alegremente con los botones de la radio del coche, mientras Tsutomu avanzaba hacia el oeste de Tokio. Justo antes de llegar al puente Mushashino, Tsutomu giró a la derecha en dirección a Itsukaichi. Había transcurrido una hora cuando Tsutomu se detuvo en un estrecho camino tierroso, en medio de los bosques que rodeaban la central Shintama, un complejo de adusta apariencia que se alzaba en medio de la vegetación, cual si fuera una inmensa y profética lápida. El hombre y la niña se bajaron del coche y caminaron, hasta donde comenzaba el camino de Komin Pass, por un sendero montañoso rodeado de árboles. Las cigarras saltaban por uno y otro lado, y el ruido de las palomas se escuchaba en medio de aquel verdor impregnado por un calor sofocante. En este punto cualquier criatura habría corrido o llorado, pero el corazón de Mari era tan blanco como las nubes, y ésta siguió caminando con el monstruo, hasta que, tras unos 20 o 30 minutos, ambos se sentaron al borde del desolado sendero. Mari estaba cansada y algo perturbada, de modo que empezó a sollozar. Tsutomu entró en pánico. ¿Qué pasaba si la niña gritaba y alguien venía? Para prevenir eso, mejor era matarla de una vez. El monstruo colocó las manos en el cuello de la niñita mientras el rostro de ésta esbozaba una mueca de pánico, antes de congelarse para siempre. Moría la niña y nacía el asesino de 26 años, quien ahora tomaba el cuerpo inerte de la pequeña, lo desnudaba, lo acariciaba con lasciva, incapaz de sentir remordimiento o pesar alguno. Finalmente, tomó las prendas de vestir de la niña, la dejó en posición de reposo y regresó a su coche. Después de su desaparición, los patrulleros de la policía advertían con altavoces a los padres sobre el peligro de no mantener vigilados en todo momento a sus hijos pequeños. A pesar de que fue etiquetado oficialmente como un caso de desaparición, desde el principio la policía inició la investigación como si de un asesinato se tratase. La búsqueda infructuosa de Mari Kono finalmente disminuyó después de 4 semanas, pero apenas transcurridas 2 semanas desde el decline de la búsqueda, Tsutomu volvió a cobrarse una vida inocente en la tarde del 3 de octubre de 1988, cuando vio a la niña Masami Yoshizawa,
de 7 años, caminando en el borde de la carretera ubicada en la prefectura de Saitama. Entonces la convenció de subir al coche y se dirigió a las colinas de Komin Pass, donde cometió su primer asesinato. Allí, viendo que no hubiera ningún testigo y en un momento en que la niña estaba desprevenida, el asesino le apretó el cuello, la desnudó y una vez muerta abusó sexualmente del cadáver. Sin embargo, se llevó un gran susto al ver que el cuerpecito de la niña, aparentemente inerte, se estremeció súbitamente. En ese momento no pudo seguir, y aterrado corrió al coche y se marchó antes de que el sol cayese, dejando el cadáver de Masami a una distancia aproximada de apenas 100 metros del cadáver de Mari. Tras reportarse la desaparición, grupos de búsqueda locales se repartieron por toda la zona, y pronto la cara de Masami apareció en cientos de carteles emitidos por la policía, que terminaría entrevistando a unos 2.300 residentes locales. Otra vez más, no se encontraron pistas sobre el paradero de la víctima. El 12 de diciembre, el asesinato de una niña de 4 años de edad, originaria de Kawagoe, haría la diferencia y pondría a Tsutomu en peligro de ser capturado, en gran parte porque el cadáver aparecería poco después del asesinato, y eso desataría una enorme cacería policial bajo la sospecha de que también Mari y Masami habían caído por la misma causa, un asesino serial de niños. Y es que Tsutomu nunca había mostrado mucho aprecio por la vida. Ya antes había estrangulado a un perrito con un alambre, lanzado al río un gato y hervido en agua a otro. Como explicó el Dr. Oda, su inmersión en el insano mundo de cierto tipo de videos le había quitado la conciencia de la realidad, de modo que todo se convirtió en un elemento para él, incluyendo a las personas, por lo que a fin de cuentas, las niñas que mató no eran más que personajes en el libro de cómics de su vida. El caso del 12 de diciembre antes aludido era el de Erika Namba, quien regresaba de la casa de un amigo cuando el asesino la metió en su coche, y sin hacer caso de sus lágrimas, condujo hasta el área del aparcamiento de la casa de la joven naturaleza, en Naguri. Allí, Tsutomu obligó a Erika a desnudarse en el asiento trasero, y empezó a fotografiarla con luz estroboscópica, hasta que otro coche pasó cerca, iluminando momentáneamente el rostro de Tsutomu y haciendo que Erika sollose de nuevo, cosa que enloqueció al asesino, el cual la estranguló quitándole la vida a eso de las 7 p.m. Tras matarla, el asesino envolvió cuidadosamente el cadáver en una sábana y lo puso en el baúl del coche. Se deshizo de la ropa de la víctima dejándola en el bosque cerca de la zona de estacionamiento, y dejó el cadáver con las manos y los pies atados, a unos 50 kilómetros de la casa en donde alguna vez fue una niña alegre y llena de vida.